capítulo de esta parte de quién es Jesús. No sé si le ha servido para aprender más sobre el Señor, ya que cada uno, las personas que viven en esta tierra, se forma o se crea un propio Jesús a su gusto, y no debería ser así. El Jesús bíblico, el Jesús que aparece en la palabra de Dios, es el Jesús verdadero, y no siempre nos va a agradar a nosotros. Es todo lo contrario, nosotros tenemos que agradarle a Él, y nosotros ser moldeados a su imagen, nosotros ser hechos semejantes a Cristo. Debemos ser como el Señor. Y esta es una parte esencial en el cristianismo y en nuestra vida como cristianos, y que muchas veces se pasa por alto, porque se da mucho realce a la cruz, ¿no es cierto? Se da mucho realce al sacrificio de Jesús, se da realce a la resurrección, y pareciera que hasta ahí nomás llegó la historia, ¿o no? Pero no debemos dejar de lado esto tan importante que es la ascensión de Jesús. Jesús ascendió a los cielos. Y esto es algo poderoso. ¿Qué podría ser más importante que la cruz? Sin ella no hay redención. Por eso los cristianos le damos mucho énfasis a la cruz. Jesús vino a morir. Pablo se resolvió a predicar a Cristo. Él dice, mi objetivo es predicar a Cristo y a Él crucificado. Él decía, Cristo murió por cada uno de nosotros y Él murió crucificado. Eso predicaba el apóstol Pablo. No obstante, sin la resurrección quedaríamos con un Salvador muerto. En realidad, no habría ninguna distinción con las demás religiones, porque como lo vimos la última vez, todos los otros profetas o mesías o dioses murieron y quedaron en la tumba. Pero Jesús fue el único que resucitó. La crucifixión y la resurrección van de la mano, y cada una tiene parte de su valor de la otra. Sin embargo, la historia no termina con la tumba vacía. No es que Jesús haya resucitado y con eso se acabó la historia. Escribir fin a este punto es soslayar un momento culmen de la historia de la redención, un momento hacia el cual tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento avanzan con inexorable determinación. La vida y obra de Jesús tiene un principio y tiene un final, tiene un objetivo claro, y no va a terminar hasta que se termine completamente su obra. Pareciera que para algunos que, no sé si usted ha leído los 4 evangelios y después ha continuado con Hechos, pareciera que la historia o la película terminó en la resurrección de Jesús y lo demás es como que Jesús no se quería ir, empezó a dar vueltas hasta que se fue al cielo. Como que algo no nos cuadra o como que siguió la historia. Pero no es así. La historia termina y en realidad no termina nunca. Pero termina realmente la obra de Cristo cuando Él asciende a los cielos. Entonces este es un hecho muy importante para todos nosotros como cristianos. Vemos que Jesús sufrió en la cruz, pero también resucitó. ¿Y qué es lo tercero que hizo? Ascendió a los cielos. La ascensión de Cristo es esencial. La ascensión es el apogeo de la exaltación de Cristo. Dice Pablo en Filipenses que Jesús se humilló. Y cuando murió en la cruz, descendió hasta lo más bajo. Y que después hizo Dios Padre, lo tomó y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y cómo se muestra eso? Ascendiendo, yendo hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Jesús? Ascendió. Es una muestra, es un símbolo claro, público, de que Jesús fue exaltado. Es la cúspide de la historia de la redención. Aquel que vino del cielo
descendió, estuvo entre nosotros y ahora ¿qué es lo que hizo? Volvió a su lugar que le corresponde. Es el significativo momento de la coronación de Cristo como Rey. Sin ella, la resurrección acaba en decepción y Pentecostés no sería posible. ¿Se dan cuenta de la importancia de la ascensión de Jesús? La resurrección quedaría en decepción porque finalmente, ¿para qué muere Jesús y después resucita si va a quedar igual a como estaba en el aposento alto? Va a estar por ahí haciendo cosas. Aquí tenía que haber algo trascendental. Y luego vendría algo que estaban esperando, que es Pentecostés. Y él mismo dice, si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Aparte, sabemos que el Espíritu Santo moraba solamente en Jesús. Entonces ninguno de nosotros podría tener ese privilegio de tener morando el Espíritu Santo en nosotros si Cristo no se va. Por eso Él, de forma generosa y lleno de amor, Él se fue. Vamos a leer Juan 16, 7. Juan 16, 7. Dice así, Juan 16, 7. En realidad, aquí está hablando Jesús, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. La Reina Valera dice, enviaré a otro consolador. Y eso en griego significa paracletos, que la pastora no lo explicó el domingo y quedamos todos colgados. Abogado defensor significa el consolador. Eso, el paracletos, eso significa. Por eso decían gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Paracletos, porque era el Espíritu Santo, el defensor, el abogado. Y vemos que lo que dice Jesús, es necesario que yo me vaya. Jesús hizo un juicio de valor sobre su partida. ¿Qué está diciendo? Es bueno que yo me vaya. Pero ¿cómo va a ser bueno que tú te vayas, Señor? Él estaba diciendo que su ausencia era mejor para sus discípulos que su presencia. ¿Es fuerte esto? Esto parece impensable. ¿Cómo podríamos beneficiarnos más con la ausencia de Cristo que con su presencia? Si nos detenemos por mucho tiempo en este punto, si usted se pone a pensar en esto, va a llegar a cosas totalmente herejías y se va a distorsionar su mente. Podemos llegar a conclusiones cerradas, pero Jesús mismo se encargó de explicarles el porqué en ese versículo. Es necesario que yo me vaya y les conviene a ustedes, porque vendrá otro, que es el mismo, es Dios, el Espíritu Santo. El pastor R.C. Sproul, que escribió este estudio, él dice, yo no lo puse acá, que él estaba haciendo un doctorado en teología en Ámsterdam, en Países Bajos. Y su doctorado, su tesis era sobre ese versículo, Juan 16, 7. Y él estuvo con otras personas cabeceándose porque no podían entender el punto, porque llegaron al punto de que la ausencia de Jesús era mejor que su presencia. Ahí topaban con otros teólogos y dice que estuvo a punto de perder la fe. O sea, ellos dieron vuelta tanto a este argumento que comenzaron a ver que Dios se contradecía, que qué pasó, esto no puede ser. Y nos damos cuenta que los seres humanos a veces se ahogan en un vaso de agua. Y después él entendió que la verdad estaba ahí mismo, en el versículo. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué Dios no elimina al diablo de una? ¿Por qué no me quita este dolor? ¿Por qué esto y por qué no esto otro?
siendo que uno debería decir lo mismo que dijo el Señor Jesús, que se haga tu voluntad. Jesús en Getsemaní no dijo, ¿por qué tengo que morir por todos estos infieles, por todos estos pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué no fue el ángel Miguel? ¿Por qué no fue el ángel Gabriel? ¿Y por qué no pusiste a Satanás aquí mejor para que sufra él? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué? Y así haciendo tantas cosas, y Jesús simplemente dijo que se haga tu voluntad. Cambia la actitud. Nosotros como seres humanos, obviamente, si sabiendo que tenemos un propósito para Dios, queremos saber el por qué. Pero pronto el Señor nos va a decir el por qué. Ellos, los discípulos, no sabían cómo era el Espíritu Santo. No sabían cuál era la obra del Espíritu Santo. Nunca lo habían experimentado, nunca lo habían visto. Porque luego vamos a ver que cómo se presentaron como lenguas. Se presentó el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue activa en nosotros. Pero ellos no tenían ni idea. Le estaban hablando sobre algo que iba a venir. Y quizá ellos pensaron, otro consolador, quizás pensaron que iba a venir otro Jesús. U otro hombre. Entonces, para ellos era impensable esto. ¿Cómo, Señor, es bueno que tú te vayas? ¿Nos vas a dejar solos? Entonces, el Señor Jesús nos dice claramente la respuesta. Y dice que en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor no vendría, o el consolador. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Dios tiene un propósito eterno. Por eso Él se tuvo que ir, porque estaba todo dentro del plan perfecto. De hecho, Él dice, por un tiempo no me veréis, pero luego me verán. Él lo sabe todo. Y sabemos que pronto vamos a ver al Señor. Los discípulos se oponían a la partida de Jesús. No te vayas, por favor. No querían que Jesús fuera a Jerusalén para ser arrestado y sufrir. ¿Se acuerdan de Pedro? No, Jesús, no vayas a sufrir a la cruz. Y ahí el Señor le dijo amablemente, apártate de mí, Satanás. Pero Pedro se la aguantó. Cualquiera de nosotros se hubiese sentido ofendido. Pero ellos no querían que Jesús sufriera. Y quizás nosotros, si estaríamos en esa posición, haríamos lo mismo. Ellos se ofendieron cuando el Señor les dijo que tenía que morir. Ningún líder, ningún maestro, un rabino va a hacer eso, oh Jesús. ¿Por qué harías eso? Se va a arruinar tu ministerio. Llevamos recién 3 años y se supone que esto va a durar para siempre. ¿Y por qué a los 3 años ya se va a acabar tu ministerio? Ellos no querían. Sin embargo, entre la resurrección y la ascensión, amaneció una nueva luz sobre los discípulos, algo que ellos no entendieron. Todos los sucesos desde que Jesús tuvo que ir a la cruz fueron moldeando a aquellos hombres. Yo, como les decía hace un tiempo, no me imagino a los discípulos encerrados cuando Jesús fue crucificado el día sábado, así haciendo cosas muy normales. Ellos estaban muy preocupados y eso los llevó a meditar en todas las cosas que Jesús les dijo. ¿O no? Ellos obligadamente tuvieron que encerrarse y pareciera que Jesús o Dios les dijo, quédense quietos y esperen. Y en esa espera tuvieron que pensar, soñaron cosas seguramente, o tuvieron revelaciones de parte de Dios, pero tuvieron que esperar un día completo. Y en ese tiempo a ellos se les abrió el entendimiento. Sus mentes y sus corazones fueron cambiados al experimentar todos esos acontecimientos, por lo que ya no serían los mismos de antes. Ya no iban a ser los mismos que antes. Este cambio se hizo evidente en la reacción que ellos tuvieron ante el ascenso del Señor. La ascensión de Jesús aparece solamente en 2 partes en la Biblia, aunque parezca increíble. Solo aparece en Lucas y en Hechos. O sea, los otros discípulos no lo ponen. Pero es importante para Lucas y para Hechos, para la continuación.
¿Y qué reacción tuvieron los discípulos cuando Él se va? De una alegría incomprensible. Ellos estaban contentos. Veamos Lucas 24, ahí aparece este relato. Lucas 24, 50 al 53. Que es justamente la última parte de Lucas. Lucas 24, 50 al 53 dice así. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo el tiempo en el templo adorando a Dios. Los discípulos no mostraron la reacción humana normal ante una partida como esa. La Biblia dice que ellos, ¿cómo volvieron? Muy felices, llenos de gran alegría a Jerusalén. Esto no es normal. No es normal. Porque Jesús iba definitivamente. ¿Y ellos cómo se fueron? Felices, contentos. Una partida de una persona amada puede ser a lo más de dulce tristeza. Cuando los padres van a un terminal o un aeropuerto a dejar a sus hijos porque van a otro país o van a estudiar a otra ciudad, ellos están contentos por su hijo o por su hija. Están felices porque esa persona, ese joven se va a realizar. Pero es algo triste. Porque ellos han vivido toda su vida o la vida de ese joven con él o con ella. Y es triste. Entonces a lo más es una dulce tristeza. Pero esa dulzura no puede convertir la tristeza en felicidad. No es que esos padres o esos enamorados que viven lejos, que tienen que separarse, no es que vuelvan contentos, bien. Llegan tristes. En los puertos, en los terminales y en los aeropuertos hay más lágrimas que sonrisas en los rostros de quienes se quedan. Son tristes las partidas. De hecho, hay gente que no va, no se despide, prefiere no pasar por ese suplicio. Hay otros que sí, como bien sufrido, viéndolo cómo se aleja, cómo va subiendo la escalera. Pero hay personas que no van a los aeropuertos, no van a los terminales, no van a dejar a nadie. O sea, quieren despertar al otro día y no esté la persona. Según ellos sufren menos. Bueno, pues, si usted cree, está bien, cada uno tiene su... Sin embargo, los discípulos estaban tan felices por lo que vivieron, principalmente sobre lo que Jesús les dijo antes de irse, que Dios los tuvo que mover de regreso a Jerusalén. Esta partida de un ser amado, de un ser querido, que era Jesús para ellos, no fue normal. Él los dejó con una esperanza eterna, felices, gozosos. Por lo menos yo nunca he vivido eso de una partida donde uno queda tan feliz. Y que yo creo que fue un momento único, donde los discípulos estaban contentos. ¿Y sabe qué, hermano? Yo pensaba, y esto se parece mucho cuando termina un evento, un retiro, donde estamos todos buscando del Señor y nadie se quiere ir. Hay reuniones acá en la casa del Señor donde la gente no se quiere ir, los hermanos no se quieren ir, porque hay un gozo, una alegría que queda, y ¿sabe? Esa es la presencia del Señor. Es Jesús estando en medio de sus hijos, rompiendo malos entendidos, discusiones, malos pensamientos. ¿Y qué es lo que trae? Unidad. Donde yo puedo ver a la cara a los hermanos y no tenerle rencor, ni mala, ni evitar porque no lo quiero saludar. ¿Por qué? Porque uno quiere estar en este lugar
o quieres permanecer, ya sea en un retiro, en un campamento, en un lugar, cuando yo lo veo a los jóvenes, no se quieren ir. Los primeros días quieren puro irse, quieren tomar un bus y regresar a Santiago. Yo le digo, váyanse. Después están llorando porque no se quieren ir. Lo mismo me imagino que algo parecido sucedió con los discípulos, donde ellos estaban tan contentos que no se querían ir de ese lugar. Y Dios tuvo que tomarlo y decirle, váyanse a Jerusalén. Se está oscureciendo. Hay que preparar el almuerzo. No, hay que comer algo. Algo tienen que hacer. Vamos a avanzar ahí. Entonces, ¿quiénes intervinieron? Ángeles. Esto aparece en el otro relato, que está en Hechos 1, lo vamos a leer. Hechos capítulo 1, del 6 al 11. Hechos 1 del 6 al 11. Dice así. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo más. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y ahí tenemos una imagen de lo que pudo ser estos discípulos, estos hombres, estos apóstoles, viendo a Jesús irse al cielo. Ellos usaron el máximo de alcance de sus ojos para ver hasta Jesús. Llegó hasta cierto punto donde desapareció, lo cubrió una nube. Los discípulos de Jesús quedaron deleitándose con la visión de la nube de gloria que envolvió a Jesús. No creo, hermanos, que haya sido una nube cualquiera. Debe haber sido destellante, que parecía de oro o de un color totalmente precioso. Y ellos quedaron totalmente asombrados y quedaron así, mirando al Señor. Como cuando la gente ve un asteroide, un meteorito o una nave espacial. La gente queda mirando. Quedaron absortos al ver la majestad que los rodeaba. Su ensueño fue interrumpido por las palabras del ángel. Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y aquí es donde entendemos que ellos fueron enviados para que estos discípulos recobraran la realidad. Porque esto parecía un sueño. Ellos regresaron saltando de alegría, recordando lo que el Señor les dijo en el aposento alto, sobre la promesa de otro consolador que iba a venir. Ellos esperaban que eso sucediera luego. Y pasó pronto. Y vemos cómo estos hombres miraron al cielo. Y cómo vieron cómo el Señor ascendió. Debe haber sido algo maravilloso. ¿Cuántos hombres de la Biblia ascendieron al cielo? Tenemos a Enoc. Enoc fue traspuesto, no conoció la muerte y el Señor se lo llevó. Alguien lo debe haber visto porque está escrito. También tenemos a Elías. ¿Quién lo vio? Eliseo. Y otros profetas o sirvientes de los profetas que estaban por ahí cerca, ¿se acuerda?
que le dijeron a Eliseo, nosotros podemos ir a buscar a tu señor porque seguramente el torbellino lo tiró por allá lejos. No sabe nada que el Señor se lo llevó nomás. Y en este caso, la ascensión de Jesús fue totalmente única, incomparable. Y Él lo hizo a voluntad. Él lo citó en un lugar para que lo vieran ascender al cielo. Y como les decía, esto es símbolo de la coronación, la exaltación de Jesús. Él tenía que regresar a su lugar eterno, porque así estaba dispuesto también en el plan perfecto de Dios. Y Jesús entonces fue coronado, es coronado rey. La investidura de nuestro rey es un hecho consumado. Jesús en este momento es rey. No está crucificado, no está en la tumba, no está por ahí sanando gente en la tierra. Él está sentado en el trono. Y eso debemos tenerlo claro. ¿Dónde está Jesús en este momento? En el cielo, en su reino. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo, para entender bien los tiempos. El reino de Cristo no es de fantasía, ni ilusorio, ni mitológico. Corresponde a un estado de cosas real. El mundo espiritual, por donde se mueve Cristo, o el reino del Señor, es real. El mundo donde nosotros vivimos también es real, pero no podemos acceder físicamente al reino de los cielos porque es imposible. Solamente por medio de Jesús podemos llegar al reino de los cielos. Ahora, en ese preciso instante, el Señor Dios Todopoderoso reina con su Hijo a su derecha, en el asiento de autoridad imperial. Por cierto, el reino aún debe consumarse. Eso es futuro. Cuando Él venga, va a consumarse su reino completamente. Y como aparece en las profecías, Satanás va a ser enviado nuevamente a este lago de fuego y va a ser destruido. Por cierto, el reino aún debe consumarse, esto es futuro, sin embargo, ya ha sido inaugurado. Eso es pasado, porque Jesús dijo, el reino del cielo se ha acercado. Pero él al ascender a los cielos ya está coronado como rey. Él reina con poder, en posesión de toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es Señor. Por eso, hermano, cuando usted ora, cuando usted clama en el nombre de Jesús, tiene poder. Para sanar, para liberar, para que en su casa usted pueda dormir tranquilo. En el nombre de Jesús hay poder. Cuando usted tiene un ataque del enemigo, usted dice el nombre del Señor Jesús con autoridad y esos espíritus o ese enemigo tiene que huir. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Incluso en una ocasión límite o extrema, donde usted esté en un accidente o esté a punto de caer en un precipicio, en un lugar, te puede clamar, el Señor los puede ayudar. Y hay gente como dice, yo sentí que me empujaron. O yo sentí como el auto se corrió hacia atrás y no caí por el barranco. Solamente Dios tiene el poder para hacer eso. Cuando una persona está en estado de shock o le está dando un paro cardíaco o algo, y usted está ahí, y usted está haciendo el masaje cardíaco, lo que corresponda, pero usted está clamando en el nombre de Jesús, puede haber poder. Y en todo orden de cosas. Y no es porque te diga, tengo una fórmula, sino eso sale de dentro del corazón, de clamar al Señor en ese momento, decir, ayúdame, Señor, y podemos acudir al nombre poderoso de Jesús. Su reino es invisible, pero no menos real. Le toca a la iglesia hacer visible su reinado invisible. A nosotros nos toca mostrar este reino poderoso a los que no conocen al Señor. El Pentecostés. Uno de los primeros actos de autoridad que Jesús ejerció después de su entronación fue dotar a su iglesia con el poder de lo alto. Él prometió enviar al Espíritu Santo y así lo hizo. Llegó a los cielos y Él lo envió. ¿Por qué no lo hizo al otro día? ¿Por qué no lo hizo 2 días después? Porque ellos tenían que estar buscando su rostro. Dice la Biblia que estaban reunidos, ¿cuántos? Como 120, ¿cierto?
¿Cuántos hermanos vienen un domingo en la mañana? ¿Unos 100? ¿Los hermanos que saben contar ahí? 80. O sea, un poquito más. Estaban reunidos orando cuando vino ese viento fuerte y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, hartas personas. Uno se imagina como unas 30. Como las que aparecen ahí, poquitas. Pero eran muchas. Sus discípulos recibieron una gran comisión, un mandato para llevar al mundo entero el testimonio de su reino. Ellos eran y deben ser los verdaderos testigos del Señor. Uno se dicen testigos de Jehová, pero los únicos testigos del Señor fueron ellos, porque ellos lo vieron. Nosotros no lo hemos visto, pero ellos sí lo vieron. Sin embargo, no debían cruzar ninguna frontera ni emprender misión alguna antes de que descendiera el Espíritu. Tuvieron que esperar 50 días después de la Pascua, ¿se acuerdan? Es harto, más de un mes, para que descendiera el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. ¿Y usted cree que más de alguno, oye, vamos a predicar? Pues si Jesús dijo, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué estamos esperando? ¿Más de algún apurón o apurona? De más que salieron a predicar como locos, ¿o no? No lo sabemos y esperamos que no haya sido así y lo más probable es que le haya ido mal. ¿Pero qué tuvieron que hacer ellos? Esperar. Los discípulos regresaron a Jerusalén gozosos por el propósito de su espera. Ellos estaban esperando el Pentecostés. Cuando el nuevo Rey del universo envió al Espíritu Santo, el poder del reino fue liberado en el mundo. En ese preciso momento, el Espíritu Santo comenzó su obra de redención y comenzó a obrar en las personas. Cuando se les predicaba, ellos decían, sí, quiero recibir a Cristo. Fuera romano, griego, egipcio, fuera lo que fuera, la nacionalidad, ellos recibían a Cristo. Y hablaban en sus idiomas para que ellos pudieran entenderlo. Y la exaltación sacerdotal de Cristo. Esto es lo último. Jesús entró al lugar santísimo, el santo de los santos. Dice la Biblia que Jesús es el gran sumo sacerdote para interceder a diario por su pueblo. Jesús fue coronado rey, está sentado en el trono, pero no está ahí como los otros reyes, ¿cierto? Echaditos, que le lleven uvitas, ¿cierto? Y que le pongan vientecito. ¿Está así Jesús? Él fue a hacer una labor poderosa. Bueno, fue a preparar morada, también está construyendo. Pero dice que Él fue a interceder por su pueblo. Somos un pueblo cuyo rey ora por nosotros, llamándonos por nuestro nombre. Qué maravilloso es esto. Yo no necesito que ningún santo interceda por mí. Yo no necesito que ni la madre de Jesús interceda por mí, ni la que se apareció en Guadalupe o por ahí, no sé. Nosotros tenemos un solo intercesor, un solo mediador, que es Cristo mismo, el Señor poderoso. Entonces yo en las oportunidades que he podido hablar con personas que se dicen ser católicas, llegando a la conclusión de ¿por qué es necesario los santos si tenemos a Cristo? Y me hallan la razón. Pero aún así quieren seguir con su... porque se ven bonitos en la pulsera, ¿cierto? Ya tenía una compañera en la universidad que tenía una pulsera llena de santos. No sé si han visto gente que tienen un cuadradito en un santo. Yo le digo, pero con solamente tener a Cristo no es necesario todos ellos, porque ellos también están en la misma posición que uno. Lo entienden, pero a la vez, qué maravilloso saber que tenemos a un Dios que nos ama y que intercede por nosotros. ¿No sorprende entonces el gozo de los discípulos? Al saber que Él iba a ir a interceder por nosotros, estaban seguros, entonces ellos se fueron contentos. Una vez que ellos comprendieron a dónde iba Jesús y por qué iba allá, la única reacción apropiada era la celebración. Nosotros no solo celebramos porque Jesús resucitó, celebramos porque Él está reinando con poder. Y hermano, con eso estamos al otro lado, porque todo lo que pasa o va a pasar está en sus manos.
Su presencia física se había ido, pero su presencia espiritual y política se había potenciado. Sus palabras consuelan a su novia. Eso en Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros todos los días. Esta es una imagen obviamente referencial del sumo sacerdote, porque ya no hay ningún sacrificio más que hacer. Él ya lo hizo todo. Ya Él dijo: consumado es. Pero Él, en su labor sacerdotal, ¿qué es lo que hace? Intercede por nosotros. ¿Y usted cree que el Padre no va a escuchar a su Hijo? Sí. Vemos cómo en la Biblia aparece un hijo de un rey intercediendo ante el rey por su amigo. ¿Se acuerda? Jonatán. Y doblegó el corazón de Saúl, sí, por un tiempo. Porque Saúl tenía otros planes. Pero sí doblegó su corazón, sí le dijo: ok, por ti no le haré daño a David. ¿Cuánto más Dios, que es un Padre bueno, le va a hacer caso a su Hijo, que es perfecto y que cumplió con todo lo que Él le encomendó? Entonces podríamos decir: por Cristo estamos salvados. Qué bueno. ¿No le da paz eso? Y no es por nuestros méritos, es gracias a Él. Y qué maravillosa es esta promesa de que Él no estará solamente con un grupito allá en Palestina, sino que estará en todo el mundo con todos quienes invocan su nombre. Y acá está en Chile, hasta los últimos confines de la tierra. Chile, nuestro país. Estamos con nuestro Señor en estos momentos. Les invito, hermanos, a que pueda cerrar sus ojos y orar.